tardes. Eh, Este es un video que corresponde a la clase de Matemática General 2 para la evaluación de Gracia. La clase anterior hice algunos ejercicios de ejemplo de algunos temas que estaban en el sílabo y que son ejercicios relacionados con los que podrían aparecer en su examen de Gracia. En este momento voy a hacer un repaso de unos ejercicios más. Tengo programada esta sesión para darla en aproximadamente unos 50 minutos o 60 minutos. Voy a ir resolviendo despacio algunos ejercicios y luego, si tienen dudas o preguntas sobre alguno de ellos, pues espero que me las envíen. Entonces voy a empezar. La clase anterior estuvimos viendo algunos ejercicios de ejemplo. Voy a empezar por el último de ese allí y luego voy a continuar. Los ejercicios de esta parte que voy a hacer todavía no llegan a distribuciones. Voy a dejar eso para una siguiente clase. Sin embargo, sí vemos algunos conceptos que son básicamente estadísticos. Entonces voy a empezar por este ejercicio. Este ejercicio dice que la media de una población es 683.5 y su desviación estándar es 52.1. Me pregunta entonces, dice, determina la puntuación estándar para el valor 652.1. Entonces, habíamos visto que toda distribución, toda variable aleatoria, ya cuando crece bastante el número de datos y todo esto, se forman barras que se aproximan a la normalidad. Por ello, la distribución normal, digamos, esa es la normalidad. Por ello, hablamos de puntos estándares y que habíamos visto que un punto estándar no es más que estandarizar un punto bajo la idea de restarle la media y de dividir luego ese resultado para la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, esta no es la excepción. Tenemos el punto 652.1 y le voy a restar su media, que es 683.5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente restando. El resultado va a ser negativo, pero no me importa. Veamos. Voy a cambiar el puntero a presentador láser para poder mostrar. Entonces, a este número que era el que tenía, le resto la media. Y a este resultado lo divido por la desviación estándar. Me queda un número negativo, no importa. Recuerden ustedes que la distribución normal estándar tiene aproximadamente una forma de campana, ¿no? Bueno, me salió cualquier cosa de campana, pero entonces tenemos en el punto 0 precisamente la media y tenemos valores alrededor de ese punto 0. En este caso hablamos de que tenemos un punto acá en menos 0.6, ¿sí? Entonces este punto de aquí se representa de esta manera. No es nada más. Seguimos. Bueno, y ahí estaba la opción correcta, que era la opción C. Ahora, el ejemplo 3 ya hacía referencia a algunos conceptos que son interesantes. Son interesantes porque esto de aquí prácticamente conjuga todo lo que se debe saber para manejar estadísticas descriptivas
de cualquier conjunto de datos. Entonces, me dicen las calificaciones de 4 alumnos de décimo de educación general básica son 6, 8, 2 y 8. ¿Cuál es el rango, la media, la mediana y la moda? Lo que les había dicho en la clase anterior, y lo repito, es que podría resolver, ir calculando cada medida o ir tratando de descartar. Fíjense, voy a ir haciendo trampa, ¿sí? ¿Cómo haría más rápido esto? Voy a tomar el rango directamente sacando el mayor menos el menor. Entonces el rango es 6. ¿Cuál no tiene 6? Este no tiene con rango 6. Entonces, al no tener rango 6, yo ya sé que la opción C queda descartada. ¿Estamos claros? Porque no tiene rango 6, tenía rango 8, entonces no es la correcta. Otra opción que puedo descartar directamente es con la moda. La moda es el número que más se repite. ¿Cuál es el número que se repite? El único que se repite es el 8. Entonces descarto directamente ya la opción A, porque la opción A me habla que la moda es 2 y no es 8. Entonces me quedan dos opciones. ¿En qué se diferencian estas dos? Bueno, se diferencian en la media y también en la mediana. ¿Cuál es más fácil de hallar, la media o la mediana? Entonces, si los números estuvieran ordenados, fíjense, 2, 6, 8 y 8, ¿sí? Entonces, la mediana es el valor del medio, precisamente, que en este caso, como tengo un número par, viene a ser 6 más 8 dividido para 2 es 7. Entonces, hice mucho más rápido el ejercicio, ya, perdón, estoy tachando la que no es. Eh, Hice mucho más rápido el ejercicio eh, que hacerlo resolviendo todo. Esta tiene mediana 5, por lo tanto esta no es. Y la única que me queda es la opción D, que no he comprobado la media, ¿ya? Pero por descarte ya llegué a esta opción. Esa es la idea. Aquí lo hice más rápido. ¿Cómo lo habíamos hecho la vez pasada? Resolviendo cada uno de las cosas que me piden. Al final termina siendo, si uno maneja los conceptos, termina siendo lo mismo. Pero si el número de datos es mayor, por ejemplo, en este caso fueron 4 datos. ¿Qué pasa si tenía 10 datos? Me demoro mucho más. Entonces la media, calcular la media resulta un poco tedioso en el sentido que hay que sumar todos los datos y luego dividirlos para el número de datos. Entonces, no es que sea difícil, pero me demoro más. Y yo lo que más necesito en un examen es tiempo. Entonces, debo aprovechar el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo era esto? Fíjense. Estaban las calificaciones, tomábamos el rango. El rango era 6, lo sacaba al vuelo de pájaro. La media es la suma dividido para 4, en este caso me daba 6. Pero esta suma de aquí es rápida porque hay 4 elementos. 6 y 8, 14 y 2, 16 y 8, 24. Dividido para 4 es a 6. Sin embargo, si fueran 10 o 20 elementos ya me demoro más. La mediana es una medida que calculo rápido porque solo tengo que tomar los dos valores del centro o el valor del centro. Si fueran 5 datos es directamente el que está en medio. Si fueran datos impar es el que está en medio. Entonces, en este caso, como es par, tomo los dos en medio y saco un promedio simple. ¿Sí? La moda es el que se repite, el que más se repite. Si tuviera repetido 2 veces el 8, pero tengo repetido 3 veces otro número, entonces ese otro número es la moda. ¿Sí estamos? Esa es la idea. Vamos a ver un problema más. Pasemos. Dice, Sergio es profesor de educación física de una escuela. Me dice que Sergio, al iniciar el ciclo escolar, ha tomado los pesos de 20 estudiantes de noveno de básica y que obtuvo los siguientes resultados en libras: 145, 135, 110, 115, bueno, algunos datos están aquí. Entonces, desde ya me asusto porque veo un montón de datos, ¿no? Pero si yo no termino de leer el problema, no voy a hacer lo que me piden. Y terminaremos haciendo cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, un poco la lógica de esto es no hacer cualquier cosa, sino lo que me piden. Pero miren lo que me piden. Con los resultados expuestos, identifica qué tipo de valor pertenecen. Entonces, lo que tengo que hacer son estos datos.
Y me hablan de variables nominales, variables cualitativas y variables cuantitativas. Primero, no son de la misma categoría en realidad. Eh, Cuando hablamos de variables nominales, se encuentran dentro de la categoría de cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablemos de categorías como colores, yo digo rojo, azul, verde, no existe un orden. Por eso son nominales, se las identifica por el nombre. Si yo digo, por ejemplo, alto, bajo, mediano, por hablar de estaturas, estaría hablando de otro tipo de variables que son ordinales. También son cualitativas porque están expresando una cualidad. Esta cualidad, en este caso, es la estatura, pero identificada como un calificativo, no como un número. Entonces se vuelven cualitativas. En este caso no son nominales, no son cualitativos, son datos numéricos. Por lo tanto, esto es una variable cuantitativa. ¿Sí? Esa es la idea de esto. Es un ejercicio rápido, sencillo. Sin embargo, alguno de ustedes, ni bien vio todo esto, ya pudo haberse puesto a calcular eh, la media o cualquier cosa que no le habían pedido. ¿Sí? Seguimos. Dice, Manuel es propietario de un almacén de chompas, las mismas que se encuentran ordenadas en el mostrador del almacén, de acuerdo a su color, de la siguiente manera: blancas, negras, amarillas, azules, rojas, plomas, grises, verdes, etc. Según las características expuestas, identifique qué tipo de variables son. Veamos qué me dicen. Cuantitativas, no son números, nada de cuantitativo. Continuas, discretas. Ahora, yo les digo, continuas y discretas, ¿qué son? Son cuantitativas también. La diferencia entre discreto y continuo es que las discretas es un valor exacto, ¿sí? Un punto. Yo tomo puntos discretos cuando estoy hablando, por ejemplo, de las edades enteras, ¿sí? ¿Cuántos años tiene? Tengo 20, 21, 22, son discretos. ¿Cuándo es continuo? Cuando hablamos ya de la edad continua, por ejemplo. Sí, ustedes saben que el tiempo no para, el tiempo es constante y avanza de manera constante. Entonces, en el momento que el tiempo va avanzando, yo en este momento ya no tengo mi edad. Yo tengo mi edad más tantos meses, más tantos días, más tantas horas, más tantos, ¿sí? Entonces, si hablamos de esa manera, tenemos que el tiempo es continuo, ¿ya? O por ejemplo la estatura. Ninguno de ustedes podría decirme yo mido más 0,0001. Podría ser verdad y nadie puede decir sí o no, porque al final del día lo que tenemos de conocimiento es que es 1,70 m. Sin embargo, no es exacto, lo que estoy haciendo es redondearlo, ¿ya? Pero entonces si yo tomo la estatura de alguien de esa forma tan exacta, con 0,000, no, se vuelve continuo, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura es continua, ¿sí? Mientras que si hablamos de grados, centígrados sin decimales igual o Fahrenheit, son discretos, ¿sí? Pero en este caso no tengo nada de eso, tengo colores. Y los colores son, como lo dije en el ejemplo anterior, cualitativos, ¿sí? Entonces la respuesta sería directamente esa. Eh, Sigamos. Entonces, ahí está la respuesta. Y leamos el siguiente problema. Es un poquito más largo, pero también es sencillo. Avancemos. Ya, dice, la propietaria del comedor escolar de la unidad educativa Consejo Provincial de Napo, ubicada en la provincia de Orellana, desea conocer el número de visitas eh, que realizan 8 estudiantes durante el mes de agosto y se realiza el siguiente registro. Ahí está el registro, ¿no? Fíjense que he registrado cada estudiante, Juan, Pedro, Israel, cuántas veces ha visitado ese comedor, ¿sí? Porque es el comedor escolar.
No necesariamente la visita implica que vayan a comer más. Sin embargo, me dice, según los datos descritos, me dice, el estudiante que más visitó el comedor es Eduardo. Sí, y por eso les digo que no necesariamente significa que ha ido a comer, significa que eh, ha ido más veces al comedor únicamente. Y me dicen, identifica a qué medida de tendencia central, ¿sí? A qué medida de tendencia central representa el número de veces que Eduardo visitó el comedor con respecto a los otros estudiantes. Ya, y la idea aquí es que si es el que más veces se repite, ya les dije en el ejercicio de ejemplo, ¿cuál es el dato que más se repite? Por definición, es la moda. ¿Sí? Esta moda es una medida de tendencia central, significa el dato que más veces se repite. ¿Ya? Entonces, aquí no hay nada que hacer. Directamente elijo la respuesta correcta y seguimos. Ujú. Luego dice, Germania es dueña de una fábrica de muebles para el uso del hogar y está realizando el control de calidad de sus productos, para lo cual Germania realizó una muestra de 100 muebles que tenía defectos de algunas de las características y se califica de la siguiente manera. Dice, defectos en acabados, pintura, medidas en resistencia y funcional, ¿sí? Son defectos. Eh, ahora, me dan la cantidad. Hay 10 efectos de acabados, 10 de pintura y así, ¿no? Entonces, eh, lo que me dice el ejercicio es que considerando los datos descritos, la propietaria requiere que los resultados sean representados gráficamente en porcentajes y ordenados de mayor a menor frecuencia. Entre las opciones de gráficos expuestas, dice que elija el adecuado para representar los resultados. Entonces, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero debo conocer los gráficos. Por ejemplo, debo saber lo que es un histograma, lo que es un gráfico de Pareto, un gráfico de burbujas. Entonces, el gráfico que permite ordenar los datos en frecuencia desde la más alta hasta la más baja es el Pareto, ¿sí? ¿Y por qué lo hago así con el Pareto? Porque el Pareto busca agrupar las categorías de mayor frecuencia de forma más rápida, ¿sí? O sea, los primeros datos acumularán más. Entonces yo elijo esas categorías, por ejemplo, son la funcional es la que más datos tiene, la de medidas es la siguiente. Entonces, eh, bueno, las otras tienen 10. Pero generalmente yo digo, no necesito, bueno, ya es un uso del Pareto, ¿no? No necesito todos los datos para hacer mi trabajo de esto. Me basta con trabajar con el 70% de los datos. Entonces, yo me quedo con las dos medidas que más de cantidades tiene, perdón, no son medidas, con las características que más datos tiene, que son medidas y funcional. Entonces, esas dos, lo que me tienen que mostrar es que tengo el 70% de los datos en este caso, ¿no? Y entonces son como más representativas. Si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿cuáles son las características que más tienen defectos o en qué características hay mayor número de defectos? Directamente yo haría, bueno, funcional y medidas. Entre la funcional y la medida se acumula el 70% ya. Punto. Esa es la forma. Ahora, podría confundirse el que está resolviendo este ejercicio con un histograma, pero no es un histograma, porque el histograma lo que hace es mostrar barras de categorías agrupadas. Generalmente el histograma se utiliza, hay muchas personas que se confunden entre el histograma y el diagrama de barras. El diagrama de barras muestra las barras altas, la altura de las barras de acuerdo a la frecuencia eh, en cada categoría.
Eh, entonces, pero en cambio el histograma no hace eso. El histograma toma los datos continuos o discretos y los agrupa y forma una categoría amplia. Por ejemplo, yo digo los niños que están entre 6 y 12 años y estoy agrupando todo ese rango, ¿no? De 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, todos los datos que estén entre esos de ahí me van a sumar datos para esa altura, esa frecuencia del histograma. Ya, en cambio, el diagrama de barras no. El diagrama de barras me haría una barra por cada año, del 6, del 7, del 8 y una por cada uno. Eh, pero bueno, esa es la idea. Entonces, y bueno, un diagrama de burbujas, un gráfico de burbujas, lo que me permite es agrupar datos de alguna manera con características similares, ¿no? Que no tiene nada que ver en esto lo que me están pidiendo. Entonces, directamente el que estamos buscando es el diagrama de Pareto. Veamos el ejercicio 5. Leámoslo. Dice, en un club deportivo barrial de la ciudad de Tena, se tiene las edades de los 21 integrantes adolescentes según la siguiente tabla. Dice edades, número de adolescentes es la frecuencia y la frecuencia acumulada F mayúscula de I. Ahí me las ponen, ¿no? Entonces, bueno, me da una serie de datos de las edades con su frecuencia y la acumulada. Me dicen, identifique en qué cuartil se encuentra el valor 16 de la frecuencia acumulada. Claro, de ley, el valor 16 va a ser, va a acumular algún número de datos. Pero fíjense, no es nada del otro mundo en realidad. Lo que tengo que hacer es tengo 21 datos, ya, porque esta es la acumulada. ¿Sí? Este 21 me dice cuántos he acumulado. Entonces, ¿cuántos datos acumulé en en el primer grupo de edades de 12 años? Un dato de 21, ¿sí? Entonces, si yo lo hago de manera relativa, tengo que dividir para el total. ¿Cuántos acumulé, no la frecuencia individual, sino cuántos acumulé en la segunda edad, que es 13? Acumulé 3 de 21, ¿sí estamos? Ahora, ¿cuántos estoy acumulando aquí en 16 de 21? Entonces me tocaría hacer una división de 16 para 21. Pensémosle un poquito cuánto es 16 para 21. Ya, 16 para 21 me da aproximadamente el 76% de datos, ¿no? Entonces es 0.7619. Lo hice con calculadora por si acaso, no soy tan... no estoy adivinando tampoco. Pero bueno, pero fíjense, el dato 16 aparece varias veces. Entonces, el dato 16 me acumula hasta allí, pero parte de más atrás, ¿no? ¿Cuántos acumulaba aquí? Aquí estaba yo cerca del 50%, porque 10 para 21 estábamos hablando de 0.4761, ¿sí? 4761. Entonces, eh, eh, cuál es el dato allí? Eh, Estoy en 47%, ¿sí? Y el dato 16 empieza a crecer desde allí hasta el 76% que hemos sacado. Entonces, me dice, identifique en qué cuartil se encuentra el valor 16 de la frecuencia acumulada. Yo tengo que tomar siempre el valor más alto de ellos, ¿sí? Hasta dónde llega, mejor dicho. Porque lo que tengo que ver es a dónde llegó el dato 16. ¿Llegó al tercer cuartil o solo al segundo cuartil? Llegó al tercer cuartil porque estamos hablando del 76%. De hecho, pasó con un poquito el tercer cuartil. Ya, entonces la respuesta correcta es esta, ¿sí? ¿Por qué no elegí el segundo cuartil? Porque también está en el segundo cuartil el 16. Porque
Precisamente el valor, lo que me piden es saber qué valor es más representativo. Entonces, el dato 16, ¿de acuerdo? Es a dónde acumula. Dice, siguiente. Bueno, este ya es un ejercicio de probabilidades, es diferente al anterior y a los anteriores, ya no es de frecuencias ni nada de esto, pero es un ejercicio muy fácil en realidad, parecido a alguno que he visto en Matemática 1 también cuando se ve lógica de conjuntos, ¿sí? Entonces me dice, en un club deportivo de la ciudad de Medellín, el 30% de las personas practican baloncesto, el 40% practican fútbol y el 10% practican los dos deportes. Me están dando de hecho casi todos los datos. Se elige un deportista al azar y dice, se pide identificar la probabilidad de que no juegue baloncesto ni fútbol. Entonces, veamos. ¿Cómo se resuelve esto? Aquí tengo todo el grupo de los estudiantes, ¿no? Perdón, de las personas, no son estudiantes, de las personas. Entonces, esto de aquí me debe sumar 100%. Ya, me dice que hay un 30% que practican básquet, hay un 40% que practican fútbol y que hay un 10% que practica ambos deportes. Entonces, ¿por qué razón he puesto de esta manera esta situación? Veamos. Láser. Todo esto es básquet. Todo lo que está con verde. Todo esto es fútbol, lo que está con azul. No es que, fútbol es el pedacito, no. Esto de aquí es la intersección entre fútbol y básquet. Entonces, lo que me dice es la probabilidad de que jueguen ambos deportes es el 10%. O me dicen que el 10% de personas practican ambos deportes. Entonces, yo con esta información ya tengo también cómo descubrir cuántos practican solo básquet. Porque los que están aquí practican ambos deportes, pero los que están en la parte de acá, ¿sí? Son solo básquet, ¿no? Entonces son un 20%. ¿Por qué? Porque 20 más 10 es 30. Entonces todos estos son básquet. Lo mismo puedo hacer del otro lado y sería 30, ¿no? 30 más 10 es 40, que forma todo el fútbol. Entonces fíjense que estos tres valores me suman 60%. ¿Qué significa 60%? Significa que aún me falta un 40% para llegar al 100%. Entonces ya tengo yo la idea de lo que me están pidiendo. Ese 40% es el que busco. Me dicen los que no practican ni fútbol ni básquet. Entonces, ese 40% está afuera de básquet y afuera de fútbol. Entonces, lo voy a ubicar aquí y es la respuesta que estoy buscando precisamente. Y eso me dice que es una probabilidad de 0.4. Recuerden ustedes que la probabilidad está asociada directamente al porcentaje. Si yo tengo una probabilidad y la multiplico por 100%, me da el porcentaje. En este caso es 40%, es probabilidad 0.4. La probabilidad de que no juegue baloncesto ni fútbol. ¿De acuerdo? Sigamos. Siguiente ejercicio. Dice, en un hospital público de la ciudad de Cali, bueno, nos fuimos un poco a Colombia, pero ahí está. Se selecciona a 250 pacientes que ingresaron en un día determinado, mismos que cuentan con las siguientes edades de acuerdo a la siguiente tabla. De 18 a 22 hay 11, de 22 a 26 hay 2, y así sucesivamente. Al lado se encuentra la acumulada. F minúscula es la frecuencia absoluta y F mayúscula es la frecuencia absoluta pero acumulada. Entonces, me dice, seleccione los valores de la frecuencia acumulada que pertenecen al decil 4 y al percentil 75. Wow. ¿Cuál es el decil 4? El decil que acumula el 40% de los datos. Entonces, en este caso, ¿cuántos datos tengo? Igual que que en el ejercicio anterior, lo que debo ver es el número total de datos. En este caso son 250 datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál acumula
el 40% de los datos, no lo sé, pero debería tratar de ubicarlo. Eh, ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, 250 la mitad más o menos es 100, 125 será, puede ser. Entonces, voy a probar en esta categoría. ¿Cuánto es 103 dividido para 250? Entonces, bueno, como yo sí tengo una calculadora, puedo hacerlo rápidamente, pero no es necesaria la calculadora, puedo dividir directamente a mano también. Este valor me da 0.412. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en este rango de edades se encuentra acumulado el 40% de los datos, ¿sí? Entonces el decir 4 está aquí. Cumplen este y cumple este. Este no, porque este estaba más abajo. Luego me dice el, el percentil 75. ¿Qué es el percentil 75? El percentil 75 es el dato, precisamente el valor donde se acumula el 75% de los datos, también conocido como cuartil 3. ¿Sí? Donde hay 75% de los datos, pues debería estar un poquito más arriba de este, no más abajo, sino más arriba, porque estará 40%. Entonces, yo lo que puedo hacer también es sacar 250, hacerlo al revés, ¿no? 250 datos por 0.75. ¿Ya? ¿Cuánto es 250 por 0.75? Es 187.5. ¿Ya? Entonces, en esta de aquí no se llega a eso, fíjate. Estoy en 184, está más abajo. En la siguiente categoría es donde esté, a pesar de que llega más arriba, ¿sí? Aquí sí podría tomarla. Siempre tomo la categoría que tenga al menos ese número. No puedo tomar la anterior, ¿sí? Entonces lo hice de esta manera. De hecho, podemos verificar cuánto es 229 dividido para 250. Es 0.91. Pero si lo hacía con 184 dividido para 250, estaba como 0.736. Entonces me quedaba corto, me faltaban datos, ¿sí? La categoría que elijo en este caso es esta, la 66 a 70, que lo tiene aquí. Solo esta lo tiene. Entonces, ya tengo mi respuesta y efectivamente aquí está el dato que busco. Es el 100 y en este es el 187. Entonces, directamente ya tengo las dos categorías, ¿no? Entonces, es fácil resolver esto de esta manera. 250 por 0,4 es 100. Entonces, de ley tomo este número, ¿sí? Y este valor de acá, 187, no tomo el 184, sino el otro, el que contiene al menos ese número. Tiene que ser mayor, ¿sí? Debe ser mayor o igual. ¿Estamos? Entonces ya tengo los datos de aquí y de acá, ¿sí? Entonces, el decir 4 es 54 a 58, de 54 a 58, y el percentil 75 es de 66 a 70. Listo. He resuelto el ejercicio. Bueno, lo hemos hecho juntos. Sigamos. Veamos uno más. Creo que este va a ser el último de esta sesión. Un estudiante de la unidad educativa Los Manantiales de la ciudad de Cúcuta tiene las probabilidades de aprobar literatura del 80%, de aprobar inglés 70% y de aprobar matemática el 75%. Se pide calcular la probabilidad de que apruebe las tres asignaturas. Entonces, bueno, ahí vienen las opciones, pero yo no trato de adivinar, trato de resolverlo. Entonces, aquí lo que hay que aplicar es la idea de una multiplicación. ¿Por qué? Porque la probabilidad de aprobar las tres materias van a ser materias independientes. O sea, no tiene nada que ver aprobar matemática con aprobar literatura, ¿ya? O peor, con aprobar inglés. Entonces,
la probabilidad que se aprueben las tres asignaturas es la regla de la multiplicación, y lo que hago es que la probabilidad de la intersección de las tres es la probabilidad de literatura por la probabilidad de aprobar matemáticas y por la probabilidad de... Ay, perdón, me equivoqué. Primero era inglés. Entonces, bueno, no importa. Primero es la probabilidad de inglés, que es 70, ¿sí? Y luego es por la probabilidad de matemáticas, que es 0,75, ¿sí? Entonces, al multiplicar las tres probabilidades, me da 0,42. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Es la regla de la multiplicación de probabilidades. Ustedes la deben conocer también. Ahora, vamos a hacer un último ejercicio y vamos a dejar hasta ahí. Este ejercicio requiere un poco más del tema de combinaciones. Dice, Sandra trabaja en un almacén de ropa de la ciudad de Cali. Se le ha asignado una labor de vestir a un maniquí con una falda, una blusa y un par de zapatos de exposición de faldas, blusas y zapatos, que hacen juego. Ya que todas las prendas combinan, ella puede elegir cualquier blusa, cualquier falda y cualquier par de zapatos. Y el atuendo se verá bien. Es decir, siempre van a combinar, ¿no? Si hay 3 faldas, 5 blusas y 2 pares de zapatos, indique de cuántas maneras distintas puede vestir el maniquí. Entonces, bueno, ahí me dan las opciones. ¿Cómo resuelvo esto? Yo lo que tengo que hacer es entender qué está pasando. Tengo 3 faldas, 5 blusas y 2 pares de zapatos. Entonces, yo tengo 3 faldas, 3 posibilidades de elegir. La falda 1, la falda 2 y la falda 3. ¿Sí? Cuando se dan estos casos es como combino elementos distintos, ¿no? Entonces, pero tengo 5 blusas. Entonces, miren, para la falda 1 tengo 5 formas distintas de poner las blusas. Y así, ¿no? 4 y 5. Entonces, por cada falda también tengo 5 formas de elegir la blusa. Entonces, para la falda 1 tengo 5 formas. Para la falda 2 también tendré 5. Y para la falda 3, ya. Y luego los zapatos. Para cada blusa y falda, tengo 2 maneras de elegir zapatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Al final, si yo hiciera todas estas flechas, ¿cuántos tengo, no? Pues un montón. Porque de las 3 faldas salen 5 blusas. Eso quiere decir que ya en este nivel de aquí tengo 15. ¿Ya? Y si avanzo, por cada una de estas se hacen 2, ¿qué quiere decir? Que se hacen 30. Y es precisamente eso lo que estoy haciendo, multiplicar. La forma de encontrar las combinaciones de estas formas de vestir se da con el número de faldas, por el número de blusas y por el número de pares de zapatos. Total, 30. ¿Sí? Y Sandra puede vestir el maniquí de 30 maneras. ¿Sí? Entonces, la lógica de resolver este ejercicio pues me lleva a pensar un poquito, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Creo que tenemos tiempo para uno más. Voy a hacer uno más que ya nos hace pensar un poquito en estadística también. Dice, la variable aleatoria X, dice, va a representar el número de personas de cada vivienda de un barrio de la ciudad de Pereira. Dice que tiene la distribución de probabilidad siguiente. La probabilidad de que no haya personas en una vivienda de un barrio es 0,47. La probabilidad de que haya una persona es 0,30. Y así sucesivamente, ¿no? No pasa nada, pero fíjense que los mayores valores se acumulan entre 0, 1 y 2. Y luego va bajando. Me piden la desviación típica. O la desviación estándar también se le llama, ¿no? ¿Qué es la desviación estándar? Y es un ejercicio largo, pero no es difícil. Entonces,
Em, para yo calcular esto tengo varias maneras de hacerlo. Yo les voy a dar una pauta de cómo resolver esto. Ustedes tienen